Rusia es conocida como una de las superpotencias del mundo, con un PIB que crece a un ritmo estable. También es el país con la mayor superficie del planeta, aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados, con un territorio que se extiende a lo largo de 9 usos horarios. Este país posee paisajes naturales hermosos. Actualmente este país está en guerra con Ucrania y tiene muchas caras oscuras detrás de su bella apariencia. Por ejemplo, ¿sabías que la mafia rusa es considerada la más peligrosa del mundo? ¿O que Rusia prohíbe la ropa interior de encaje y las personas transgénero? ¿O que este país alberga el pueblo más frío del mundo donde se ha registrado una temperatura récord de 70 °C? Vamos a descubrir juntos los lados oscuros de Rusia. Número 18. Los rusos son muy supersticiosos. Hoy en día los ciudadanos rusos aún conservan muchas creencias supersticiosas. Por ejemplo, el cuco, un ave misteriosa en la cultura eslava, supuestamente puede predecir la esperanza de vida. El número de veces que canta el cuco es igual al número de años que te quedan por vivir. Además, el gato negro es considerado un animal de muy mala suerte. En la cultura eslava, muchos signos de infortunio están relacionados con los gatos negros. Por ejemplo, si sueñas con un gato negro antes de Navidad, significa que enfermarás. Si el gato negro de otra persona entra a tu casa, algo triste está por ocurrir. Y si un gato negro cruza la calle por la que vas, te esperan problemas. Hoy en día casi todos los rusos escupen 3 veces sobre su hombro izquierdo si ven un gato negro cruzarse en su camino. Para ellos, esta acción les ayuda a evitar los problemas que podría traer el gato. Para los rusos, si un pájaro deja excremento sobre tu ropa, es señal de que pronto ganarás dinero. Nunca se debe dejar una botella vacía sobre la mesa, pues esto puede causar pérdidas económicas, al igual que silbar dentro de casa. Tampoco se deben regalar cuchillos ni relojes a un ruso, ni entregar objetos a través del umbral de la puerta. Número 17. La presencia de la mafia rusa. ¿Has oído hablar alguna vez de la mafia rusa? Comenta qué sabes sobre ella. Actualmente se estima que la mafia rusa cuenta con más de 300,000 miembros y opera en más de 50 países en todo el mundo. Incluso en Rusia, la mafia ha sido apodada como el señor supremo de todas las mafias del planeta. La mafia rusa utiliza diversos métodos para asesinar, siendo uno de sus favoritos colocar bombas en automóviles. Eligen el lugar y momento adecuado para colocar el explosivo en el vehículo de la víctima. Si hay civiles inocentes cerca, no les importa, ya que a la mafia rusa solo le interesa el dinero. Su frialdad ha generado pavor en muchas personas frente a esta organización criminal. Tras la caída de la Unión Soviética, una gran cantidad de armas militares quedaron fuera de control y cayeron en manos de organizaciones criminales. La mafia rusa aprovechó esta oportunidad para enriquecerse mediante el tráfico de armas. El dinero obtenido de forma ilícita se utilizó para sobornar a funcionarios estatales. Además, compraron empresas privatizadas e infiltraron profundamente la vida económica de varios países. La crueldad, la frialdad y su astucia para los negocios han hecho de la mafia rusa un temor para muchas naciones. El diario Daily Star calculó que el 70% de las drogas ilegales en el Reino Unido están bajo el control de la mafia rusa. Actualmente, esta mafia ha llegado a Europa, Asia, América y África. La mafia rusa es famosa por sus actividades económicas, tráfico de drogas, prostitución y contrabando de armas a gran escala. Incluso comercian con materiales para fabricar armas nucleares, enviándolos a cualquier parte del mundo donde haya demanda. Su mayor fuente de ingresos son los países africanos en constante conflicto e inestabilidad. La organización criminal rusa Solntsevskaya Bratva es considerada la que posee la mayor fortuna ilícita del mundo hoy en día. Tiene más de 500 millones de dólares y una estructura de poder dividida en 10 grupos distintos. ¿Qué opinas sobre la mafia rusa? Deja tu comentario con tus pensamientos abajo. Número 16. Decir palabrotas en público conlleva multa. Desde julio de 2014, se promulgó en Rusia una ley que prohíbe el uso del lenguaje vulgar en cines, eventos cinematográficos y otros eventos culturales.
A los blogueros rusos también se les prohíbe utilizar palabras groseras. Si por casualidad sueltas una palabrota en Rusia, hay una alta probabilidad de que recibas una multa económica nada agradable. Además, Rusia ha prohibido que las palabrotas aparezcan en películas, programas de televisión, formas de arte y otros medios de comunicación. Las personas que violen esta norma pueden enfrentar una multa de hasta 2.500 rublos, equivalente a unos $40, mientras que las organizaciones o empresas infractoras pueden ser multadas con hasta 50.000 rublos, equivalentes a $700. Número 15. Rusia prohíbe la ropa interior de encaje. En el año 2013, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán formaron una unión aduanera y promulgaron una ley que exige que toda ropa en contacto directo con la piel debe estar compuesta por al menos un 6% de algodón, por motivos de seguridad del consumidor. Cabe destacar que la mayoría de la ropa interior de encaje costosa contiene menos del 4% de algodón, y por eso se considera ilegal en Rusia. Esta ley provocó gran indignación entre muchas mujeres rusas. ¿Y tú qué piensas de esta extraña normativa? Déjalo en los comentarios. Número 14. Baja esperanza de vida en los hombres. Existe una gran diferencia entre la población masculina y femenina en Rusia. Mientras que las mujeres representan el 54% de la población, los hombres solo el 45%. ¿Por qué existe una diferencia tan grande? La brecha comenzó en la Segunda Guerra Mundial, cuando 25 millones de soldados rusos murieron en combate. Incluso después del fin de la guerra, los hombres rusos siguen teniendo una esperanza de vida mucho menor que las mujeres. La esperanza de vida promedio de los hombres en Rusia es de 64 años, una de las más bajas entre los 50 países del mundo. Los hombres que beben más de 3 botellas de vodka de medio litro por semana tienen un alto riesgo de morir antes de los 55 años. Muchos hombres rusos mueren a causa de accidentes de caza, acceso deficiente a servicios de salud y el consumo excesivo de alcohol. Hoy en día, muchos hombres también participan en conflictos bélicos, lo que sigue reduciendo su esperanza de vida. Número 13. Racismo en Rusia. Si eres extranjero, siempre serás extranjero. Mientras que en EU y Europa muchas personas consideran que el racismo es cosa del pasado y que debería dar vergüenza discriminar en Rusia, el racismo aún está muy presente. Los rusos te recordarán cada día que no eres uno de ellos, ya sea en el transporte público, en tiendas o incluso en hospitales. A menudo todo lo que los rusos no logran alcanzar se le atribuye a los extranjeros. Los rusos ocupan los empleos, controlan los negocios, los espectáculos y el gobierno porque, según ellos, Rusia solo pertenece a los rusos. El racismo en Rusia se manifiesta principalmente en actitudes negativas hacia ciudadanos inmigrantes o turistas que no son de etnia rusa, así como en acciones hostiles contra ellos por parte de algunos ciudadanos rusos. Tradicionalmente, el racismo en Rusia incluye el antisemitismo y actitudes hostiles hacia pueblos del Cáucaso, Asia Central, Asia Oriental y África. Según la ONU, Rusia tiene la tercera población migrante más grande del mundo, con más de 11,6 millones de personas. Debido a la baja natalidad, alta mortalidad y decrecimiento de la población rusa, el gobierno ha intentado aumentar la inmigración en la última década. Sin embargo, estos inmigrantes son objeto de discriminación y maltrato por parte de muchos rusos. Número 12. Grandes distancias y tiempo de traslado elevado. Si vives en Rusia, pasarás gran parte de tu vida viajando. El tiempo diario de traslado puede tomar entre 3 a 4 horas si tienes suerte y no hay atascos de tráfico. Las carreteras en Rusia siempre están en reparación, porque no se arreglaron correctamente la vez anterior. Así que olvídate del coche y usa mejor el metro. Durante varios años, Moscú ha figurado entre las ciudades con más congestión del mundo. En promedio, los conductores pasan 210 horas al año atrapados en el tráfico. En 2010, el tráfico en Moscú alcanzó un punto crítico con atascos de hasta 5 horas durante las horas pico. No obstante, gracias a mejoras en el sistema de transporte, esta situación ha mejorado ya que más personas han optado por el transporte público.
Por ejemplo, en noviembre de 2012, una tormenta de nieve provocó un atasco de 200 kilómetros entre Moscú y San Petersburgo que duró 3 días completos. Número 11. Los rusos son muy combativos. Rusia es el país que más territorio ha conquistado en toda su historia. Durante el Imperio Ruso y la Unión Soviética, su superficie territorial llegó a 25 millones de kilómetros cuadrados. Y este país es notoriamente combativo. Si convives mucho con rusos, notarás que les encanta debatir. Discutirán sobre todo tipo de temas personales y generales, especialmente sobre cuestiones filosóficas y globales. Para ellos discutir no es una manera de encontrar la verdad, sino un ejercicio mental y una forma emocional y sincera de comunicarse. Por eso las discusiones entre rusos suelen desviarse fácilmente del tema original, y rara vez ceden o buscan preservar la imagen del otro. Además, aunque tienen un pensamiento creativo, muchos comportamientos rusos pueden considerarse conservadores. Son desconfiados con lo nuevo. Por ejemplo, mientras que en el Reino Unido el 55% de los mayores usan computadoras en EU, el 67% en Rusia solo el 24%. Y no es por falta de dinero para adquirir equipos, sino porque no están dispuestos a cambiar sus hábitos y estilos de vida. ¿Alguna vez has tratado con personas rusas y crees que esto es cierto? Déjalo en los comentarios. Número 10. Los rusos tienen la costumbre de robar. Los ciudadanos rusos creen que en todas partes hay robos, que todo puede ser robado, y que hacer negocios honestamente no permite ganar mucho dinero. Incluso el zar Alejandro I exclamó: "En Rusia se roba tanto que ni siquiera me atrevo a ir al dentista. Tan pronto como me siento en la silla, seguro que me roban todos los dientes". Recientemente, en 2023, el hurto en tiendas en Rusia aumentó considerablemente debido a las sanciones económicas y la caída del precio del petróleo. Se reportó el robo de productos por un valor de 930 millones de rublos, equivalentes a 16,2 millones de dólares, un incremento del 44%, en comparación con los 648 millones del año anterior. Los productos más robados fueron artículos costosos como licores premium, salchichas, pescado, café, huevos, perfumes y cosméticos. También se robaron muchos productos más baratos. Número 9. Los rusos rara vez sonríen. En Rusia no es común sonreír sin una razón, y aún más no se acostumbran a ocultar un mal estado de ánimo con una expresión alegre. Los rusos consideran que eso no es auténtico. En lugares públicos tienden a mantener una expresión seria. Por eso muchos pueden sentir miedo o incomodidad al interactuar con ellos. Aunque en muchas culturas la sonrisa es signo de felicidad y amabilidad, para los rusos no es así. Ellos ven la sonrisa como una señal de debilidad y creen que no se deben mostrar emociones verdaderas. Los rusos solo sonríen a personas que conocen bien o con las que tienen un vínculo. No sonríen a desconocidos como sucede en otras culturas. Si sonríes a un ruso en la calle, no esperes que te devuelva la sonrisa. Esta actitud también proviene de la cultura popular rusa, donde existen numerosos proverbios y dichos que critican a los que sonríen y bromean demasiado. Número 8. Alto índice de corrupción. La corrupción en Rusia es un problema grave que afecta la vida de los ciudadanos. Ha infiltrado todos los niveles del gobierno y casi todos los aspectos de la vida social. Rusia tiene uno de los niveles de corrupción más altos del mundo, ocupando el puesto 139 en transparencia. Esta práctica tiene raíces históricas desde la época zarista y comunista hasta la actualidad. Por ejemplo, en 1948, durante el mandato de Stalin, 7 miembros del Tribunal Supremo de la URSS fueron suspendidos por aceptar sobornos. Esta situación continuó durante los años 90 y 2000. En el año 2000 se estimó que la corrupción estatal causó pérdidas por casi 3,000 millones de dólares. Un caso famoso involucró a un jefe del Departamento Anticorrupción de la policía, a quien se le encontraron en su casa aproximadamente 87 millones de libras esterlinas en efectivo. La cantidad era tan grande que tuvieron que suspender la investigación para buscar un contenedor adecuado.
Se dice que el 1% más rico de Rusia controla el 50% de los ingresos y riquezas del país, mientras que el 99% restante comparte la otra mitad. En 2022, alrededor del 8% de la población rusa vivía por debajo del umbral de pobreza. Número 7. Los rusos beben mucho vodka. Históricamente, los rusos han sido grandes consumidores de alcohol, pero la situación empeoró con la introducción del vodka. Como los ingredientes eran fáciles de obtener, baratos y simples de procesar, los campesinos producían vodka en grandes cantidades y lo bebían como si fuera un deporte olímpico. El vodka se volvió parte esencial de la vida rusa, como la cerveza en las culturas de habla alemana. Hasta 2013 los rusos ni siquiera consideraban la cerveza como una bebida alcohólica. Por eso se consumía sin restricciones, como si fuera un refresco con gas. Con una historia de 400 años de consumo de alcohol, Rusia hoy en día tiene una tasa de crecimiento poblacional negativa y el porcentaje más alto de hombres alcohólicos del mundo, con un 16,29%. Según estudios de Sinovate Comcon, un ruso promedio consume unos 0,5 litros de vodka al mes. Las regiones donde más se bebe son Moscú, los Urales y Siberia Oriental, mientras que el consumo es menor en Rusia Central, Volga-Viatka, el Cáucaso del Norte y el Lejano Oriente. Esta es una de las principales causas del aumento de la mortalidad en Rusia. Número 6. El mundo subterráneo de la esclavitud en Rusia. Un informe reciente reveló que Rusia es actualmente un punto de origen, tránsito y destino del tráfico de personas. Las mujeres forzadas a prestar servicios sexuales forman parte de una red de esclavitud moderna que afecta a millones en Rusia. El informe no distingue entre tipos de trabajo forzado, pero afirma que la industria de la prostitución es una de las que más esclavos utiliza. Las personas pobres están en el mayor riesgo. Se estima que 1/3 de las mujeres que crecen en orfanatos en Rusia terminan siendo esclavizadas en el primer año de su vida adulta. Los secuestros a plena luz del día son raros. Las víctimas suelen ser engañadas con promesas de empleo bien remunerado. Una vez en las redes de trata, son golpeadas, abusadas y obligadas a realizar trabajos que no desean. Ucrania, Moldavia y algunos países bálticos son grandes proveedores de víctimas para el tráfico en Rusia. Una nueva tendencia muestra que grupos étnicos que viven en Rusia también importan mujeres desde sus países de origen, como China, repúblicas de Asia Central, países africanos e incluso Vietnam, para trabajar en burdeles rusos. Número 5. Rusia legaliza el robo de patentes. En 2022, Rusia legalizó de hecho el uso no autorizado de patentes provenientes de países no amistosos, declarando que no sería necesario pagar compensaciones. Esto permite que empresarios locales se apoderen y exploten libremente marcas como McDonald's, sin necesidad de permiso. Esta política también llevó a un juez ruso a rechazar una demanda por violación de derechos de autor y marca registrada presentada por la productora británica del dibujo animado Peppa Pig. Número 4. El pueblo más frío del mundo. Una de las caras oscuras de vivir en Rusia es el clima extremadamente severo. A principios de este año, la temperatura en Moscú descendió hasta 26 grados, con pronósticos de hasta 31 grados por la noche y máximas de solo 12 grados durante el día. El invierno ruso no se parece al de Europa, así que si no te gusta el frío, Rusia no es para ti. En particular, Rusia alberga el pueblo más frío del mundo, con temperaturas que pueden bajar hasta 71 grados. Oymyakon es tan gélido que la comida, las bebidas, las lágrimas y hasta las pestañas se congelan en cuestión de segundos. Durante el invierno, las temperaturas suelen rondar los 50 grados. A más de 1.500 kilómetros de Oymyakon, la ciudad de Yakutsk es también una de las más frías del mundo, con registros de hasta 62,7 grados. La nieve cubre todas las calles en Oymyakon. A pesar de las duras condiciones, la vida allí sigue su curso. La gente va a la escuela, trabaja y realiza sus actividades cotidianas. En invierno el pueblo se aísla completamente y los visitantes deben conducir durante 2 días por caminos helados desde la ciudad más cercana para llegar. Número 3. Rusia prohíbe el cambio de género. Rusia
ha sido históricamente conservadora respecto a la homosexualidad. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los rusos se oponen a su aceptación y muchos apoyan leyes discriminatorias. Cerca del 40% quiere aislar o internar a personas LGBT, y solo un 5% expresa apoyo hacia esta comunidad. Antes de 1993, la homosexualidad era un delito en Rusia. Desde 1999 se consideraba una enfermedad mental. En 2022, el presidente Vladimir Putin firmó una ley que prohíbe la propaganda LGBT, extendiendo una ley previa que solo se aplicaba a menores. Según esta nueva ley, está prohibido mostrar o mencionar relaciones y estilos de vida LGBT para todos los ciudadanos. El 24 de julio de 2023, Putin firmó la ley que prohíbe el cambio de género en Rusia. La nueva legislación revoca la ley de 1997 y prohíbe intervenciones médicas y cambios de género en documentos legales, excepto en casos de malformaciones genitales congénitas. ¿Qué opinas tú de esto en Rusia? Déjalo en los comentarios. Número 2. Barreras lingüísticas. Si tienes planes de vivir en Rusia, recuerda que el idioma ruso es muy difícil. Incluso si trabajas para una empresa internacional, tendrás que adaptarte a normas y procedimientos rusificados, a menudo muy distintos de los estándares internacionales. Esto se debe a factores psicológicos, culturales, económicos e históricos. Rusia estuvo cerrada al mundo durante 70 años, y todavía mantiene cierto aislamiento en su mentalidad. El idioma de los negocios sigue siendo el ruso, y solo el 30% de los rusos habla inglés, concentrados principalmente en ciudades grandes como Moscú. Lo primero es que el ruso no usa el alfabeto latino sino el cirílico común entre los idiomas eslavos y de Asia Central. Además, el vocabulario ruso es amplio y complejo. Los sustantivos rusos tienen 3 géneros masculino, femenino y neutro, y se declinan en al menos 4 casos: nominativo, dativo, acusativo y genitivo. A esto se suma una gramática y pronunciación extremadamente difíciles. ¿Has intentado aprender ruso? ¿Qué opinas del idioma? Déjanos tu comentario. Número 1. Estricto control del Internet. Rusia empezó a restringir el acceso a plataformas occidentales como Facebook y X, anteriormente Twitter, tras el inicio del conflicto con Ucrania en 2022. Tras estas prohibiciones, los rusos comenzaron a usar redes sociales nacionales. VKontakte VK es ahora la red social más popular en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, con unos 70 millones de usuarios diarios. Además, es el segundo sitio web más visitado en Rusia después de Yandex. Recientemente, el presidente Putin ha intensificado el control del ciberespacio, especialmente antes de las elecciones presidenciales de 2024. Ha bloqueado el acceso a sitios web mediante VPNs y busca nacionalizar Yandex, el Google ruso. Además, se aprobó una ley sobre el Internet soberano de Rusia, que permite al gobierno controlar todos los datos que entran y salen del país, y aislar la red rusa del resto del mundo, en caso de amenazas externas, sin necesidad de especificar qué constituye una amenaza. Esta medida limita gravemente la libertad en línea de los ciudadanos rusos. ¿Qué opinas tú de este tema? Déjanos tu opinión en los comentarios. Así que ya hemos explorado los lados oscuros de Rusia. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Has vivido o tenido alguna experiencia en Rusia? Comparte tu historia en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video.